La Eucaristía es la presencia real del Señor hoy, tan real como cuando le tiene su mamá en brazos en la cueva de Belén, tan real como cuando su mamá le recibe muerto al pie de la cruz, tan real como cuando Santo Tomás, a invitación de Cristo, mete sus dedos en el agujero de los clavos del Cristo resucitado. Y esto es lo que quiero que ustedes recuerden. Cristo está vivo, ha estado vivo desde entonces. No tengo ninguna influencia, sinceramente, y es bueno que no la tenga, que si la hubiera tenido, el Año Santo no habría comenzado el día de Navidad, sino que habría empezado el día 25 de marzo, que es cuando tiene lugar la encarnación del Hijo de Dios y cuando Dios nuestro Señor se hace hombre en el seno de la siempre Virgen Inmaculada María. Bueno, pero la tradición dice que es a partir del 25 de diciembre que empiezan los años santos y comprendo que son tradiciones difíciles de cambiar. Pero nuestro Señor empieza a ser hombre en el vientre inmaculado de María. Hace 2025 años y unos meses, exactamente ya 9 meses más y unos días. Cristo está vivo, Cristo está entre nosotros, nunca nos ha abandonado, está en cada sagrario, en cada rincón donde un sacerdote ha consagrado y ha permitido que se produzca el milagro de la transustanciación. Y ese pan y ese vino se han transformado, aunque visiblemente sigan siendo pan y vino, se han transformado en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, en Cristo vivo. Pero esto, que creemos en la fe, no siempre ha sido creído así, o no por todos, mejor dicho, siempre ha sido creído así, pero no por todos. Dudas, sacrilegios por desprecio a algo en lo que no se cree para ofender a los cristianos, o sacrilegios sabiendo que ahí está el Señor, como por ejemplo los actos satánicos. Pero a lo largo de los siglos ha habido, repito, dudas y ofensas a esta presencia real del Señor. Más débil incluso esta presencia, más débil que el bebé de Belén o que el crucificado del Gólgota, porque es un humilde, sencillo pedacito de pan que se conserva en una caja muchas veces desprotegida y que es tantas veces vulnerada, ofendida, crucificada de nuevo. Así que, recordando aquellas palabras de nuestro Señor al apóstol Tomás, cuando se aparece por segunda vez y le dice: ven, mete tus manos en el agujero de mis clavos, deja de ser incrédulo sino creyente. Y por primera vez un apóstol, no el primero, porque el primero fue un criminal, hoy santo, pero entonces criminal, San Dimas, que es el que en la cruz, estando Cristo vivo, muriendo, y sin por lo tanto ningún signo externo de su divinidad y de su poder, regaña a su compañero de crímenes, Gestas, y le dice: ¿no tienes miedo tú a Dios estando en el mismo suplicio? Está confesando ya la divinidad de Jesús. Pero el primer apóstol que confiesa explícitamente la divinidad es Santo Tomás, cuando, visto Cristo resucitado, que le invita a meter los dedos en el agujero de los clavos, cae de rodillas y dice: Señor mío y Dios mío. Quisiera que esto ocurriera en cada uno de nosotros en esta peregrinación. Y quisiera pedir para cada uno, empezando por pedirlo para mí mismo, que si hay alguna duda, desaparezca. Y que si no hay ninguna duda, nuestra fe se acreciente hasta el extremo
de que ya no sea ni siquiera fe, sino que sea certeza. Cristo está vivo en la Eucaristía. Y así escucharemos a Jesús decirnos, como le dijo a Tomás, dichosos los que crean sin haber visto. ¿Por qué digo que a lo largo del tiempo ha habido dudas y pecados contra la Eucaristía? Porque todos los milagros eucarísticos, quizá haya alguna excepción, pero desde luego los italianos, los que vamos a visitar, están relacionados o con una duda o con un delito. Duda de sacerdotes, aquí, en Bolsena, delitos de robos, a veces profanaciones por querer hacer daño, como ocurrió, por ejemplo, lo vamos a ver en Siena, en la Basílica de San Francisco, a veces profanaciones por robo, porque estaba conservado el cuerpo del Señor en un copón, en un ostensorio de gran valor, y buscaban el oro de aquel objeto y no hacer daño porque no creían en la presencia del Señor. Pero el hecho de que detrás de cada milagro haya un delito o al menos una duda es también una gran enseñanza. Para mí, por lo menos, la enseñanza es que Jesús, nuestro Señor, no se asusta del pecado. Jesús no rehúye al pecador. Jesús ha venido a buscar la oveja perdida. No tiene necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Y es el enfermo que duda o el enfermo que hace un mal explícito, un sacrilegio. Y nuestro Señor, que ama al enfermo que duda o al que comete el pecado, nuestro Señor es capaz de transformar el mal en bien. Y que aquello que era motivo para la persona o para el conjunto o para él mismo, motivo de dolor, motivo de sufrimiento, se transforma en un milagro portentoso que es una invitación a la fe y al agradecimiento. Vamos con este milagro de aquí. Un sacerdote que está perdiendo la fe. Pero no solo no es un sacerdote cualquiera, era un hombre, la historia lo dice, culto, teólogo de la época. Es un sacerdote que está perdiendo la fe, pero que la añora, la busca, la recuerda, quiere volver a tenerla y no puede. ¿Cuántos sacerdotes así? ¿Cuántos? Entraron en el seminario, incluso algunos en el seminario menor, siendo niños, o después, y tenían la fe de sus padres, fe sencilla, fe ingenua, pero fe verdadera, la fe de sus padres, que eran campesinos, por ejemplo, quizá algún comerciante, San Francisco, hijo de comerciantes, bueno, la fe sencilla del pueblo. Y con esa fe entraron en el seminario. Y allí en el seminario fueron perdiendo la fe. Se la fueron robando la fe. Profesores que con argumentos aparentemente ilustrados iban arrancando de su corazón la fe de sus padres. Muchos se marcharon. ¿Qué hacemos aquí? Otros se quedaron porque ya era tarde para irse. ¿A dónde voy? Con 40 o con 50 años. ¿A dónde voy? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Como el de la parábola, ahora a mis años no me voy a poner a trabajar de albañil. O sea, bueno, y se quedaron de aquella manera en que se han quedado. Lo vemos sin falta de fe. Insisto, hay que tener mucho cuidado en no juzgar, porque no sabemos la historia de esa persona. Una historia que seguramente fue
de un gran principio de amor y del cual ellos fueron víctimas de abusos, y no me refiero de abusos físicos, que quizá también, sino de los abusos que denunciaba el Papa Benedicto XVI, de los abusos contra los inocentes por parte de aquellos que se presentaban como representantes de Dios y como poseedores de la sabiduría de Dios. Recuerdo una conversación que me contaba en una ocasión el padre Leo con un sacerdote que había conocido de la diócesis de Madrid, un sacerdote que pues seguro que había pasado su crisis. Él, de hecho, decía que los domingos estaba con su familia, imagínense cuál sería su familia, y que solo trabajaba en la parroquia entre semana. Bien, este personaje, hablando con el padre Leo, le llegó a decir en una ocasión: es que tú no tienes una fe madura, yo tengo una fe madura. Y yo le dije al padre Leo: la fruta madura, pero cuando se pasa de madurez, la fruta se estropea y está podrida. Muchos han perdido la fe. Insisto, dejemos a Dios que haga de Dios y que sea Él el que juzga. Pero muchos han perdido la fe. Y algunos la buscaron. Pedro, el sacerdote que es el que se beneficia de este milagro, la buscaba. Hace un viaje buscándola, no la encuentra. Y es el Señor el que sale a su encuentro con este milagro verdaderamente portentoso y maravilloso. Dios escribe derecho con renglones torcidos. Si no hubiera ocurrido ese milagro, si no hubiera tenido lugar la duda de este sacerdote alemán, si no la hubiera buscado, si no hubiera buscado una respuesta a su duda, hoy no estaríamos celebrando la fiesta del Corpus Christi. Santo Tomás no habría escrito aquella maravillosa misa, esos signos. Es verdaderamente extraordinario que de un acontecimiento doloroso, y no digo pecaminoso en este caso, porque la duda no es pecado, es pecado el rechazo, es decir, dejar la duda para la negación, lo que llamaba ese sacerdote madrileño una fe madura, encima despreciando a un joven sacerdote que mantiene la fe de su familia, la fe de su pueblo. Pues si no hubiera existido esa duda, no estaríamos celebrando el Corpus Christi. ¿Se imaginan el bien inmenso, incalculable, que representa en 800 años casi de la celebración del primer Corpus Christi universal para toda la Iglesia? ¿Se imaginan que no existieran las horas santas, la adoración del Santísimo, las capillas de adoración perpetua? Sí existiría el Señor en el sagrario, eso ha existido siempre, pero todo el culto eucarístico al margen de la misa no existiría, o por lo menos no existiría como ahora. Todo esto es Dios que viene en ayuda de tu debilidad.